Saludos cordiales a todos y cada uno de los seguidores de la Fundación Siervo de Jesús y María Auxiliadora. El fanpage que hoy llega a todos los hogares. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en el momento que ustedes estén viendo este material tan importante. Decíamos que hoy nos acompaña el capellán de la Fundación, Padre Eider Armando. Qué gusto es tenerlo. Pero sí quisiéramos como conocer un poquito de la historia de esa bella comunidad a la cual usted pertenece, esa bella comunidad a la cual el hermano Alberto pertenece, que son los padres somascos, para que nuestros seguidores puedan enterarse de esta historia. Bienvenido. Gracias, Tony. Y también acá nos están escuchando por la fanpage de la Fundación. ¿Por qué más nos están mirando? Tony Tobar Comunicaciones, Pitalito Última Hora, también para la preferida Noticias, padre. Súper chévere que podamos llegar con estas plataformas virtuales tan grandes, ¿no? ¿Quiere que sea breve o quiere que sea extenso? Pues hacemos una pausa para seguirlos conectando allí en otros espacios, pero padre, es muy interesante conocer a fondo de la comunidad. Claro que sí, Tony. Bueno, los padres somascos tenemos una historia grande y voy a hablar de San Jerónimo Emiliani, que es patrono de los niños huérfanos y abandonados. Pienso que siempre que se habla de una persona hay que tocar el hecho de la familia, del papá y de la mamá, y del contexto en el cual uno vive, ¿no? Para que podamos saber qué es lo que desentraña, digamos, este hombre. San Jerónimo era un militar, de tal manera que los Morosini y los Miani, porque la mamá de San Jerónimo se llama Leonor Morosini, su papá se llama Ángel Morosini, entonces Ángel Miani, perdón. Por eso San Jerónimo Emiliani. En Italia el segundo apellido no es importante, ese se lleva, es el primero, ¿no? Y entonces los Miani eran muy reconocidos por la parte económica que tenía la familia de él. Y él, en sus sueños de gloria y militar, él deseaba llegar a grandes lugares, y así la historia le premió y él comenzó a edificar su vida en esta carrera militar. Pero a él lo va a marcar mucho que su papá, Ángel Miani, muere a los 10 años. Y él muere en un puente que se llama el Puente Rialto, asesinado. Y entonces él va a carecer de la figura de un papá. Fíjese, carece de la figura de un papá. Aquí quiero hacer memoria de todos los niños que han crecido sin la figura paterna, sin la figura de un hombre. Porque fíjese que el papá en la familia da seguridad. El papá en la casa es el que coloca la norma, ¿cierto? Por eso la mamá dice, si no me hace caso, le voy a decir a su papá cuando venga, ¿no? La norma, ¿cierto? El papá es el que va a proveer a su familia en el trabajo. Y es el que le enseña a su hijo también todas estas virtudes. Entonces, Jerónimo, 10 años huérfano, crece sin la figura de su papá Ángel Miani, ¿cierto? Duro cuando uno no crece sin la figura de papá, porque uno se siente desprotegido, ¿cierto? En la casa el papá, digamos coloquialmente, se encarga de colocar el bombillo, de colocar un chazo, de hacer una instalación, y usted dice, está mi papá, ¿no? Y con el papá uno se siente muy seguro y muy protegido. Pues él crece sin esta figura. Su mamá, Leonor Morosini, le enseñó, o mejor dicho, la mamá a uno le enseña cosas muy particulares, como por ejemplo
a ser aseado, a bañarse, a arreglar las cosas de la casa, le enseña a uno, digamos, ese cariño del abrazo cálido. Y son cosas hermosas que uno va aprendiendo. Entonces, encontramos muchas veces que usted va a abrazar a una persona y es así. Se pone hermética. Y usted dice, pero ¿qué le pasa si yo no le voy a dar un abrazo perverso? Es que no ha tenido el cariño. Entonces, así han crecido muchos niños y por eso encontramos que a veces los niños hacen mal a las mujeres. O a veces mi figura como mujer, lo que yo tengo es una esclava, porque mi papá era con mi mamá una esclava y la trataba como una empleada. Entonces, todas estas cosas, uno cuando las ve y las detecta, uno dice, mire, esta persona carece de esta situación. Por eso, digamos, en psicología se llama mucho sanar al niño interior y la niña interior, ¿no? Digamos, esto es como un poco para visualizar el contexto de papá y de mamá, digamos, en la vida de San Jerónimo. San Jerónimo escaló grandes cosas y a él lo colocaron a cuidar un castillo que se llama el Castillo de Cuero. Le dieron soldados, le dieron armas para que pudiese cuidarlos y él estaba cuidando. Cuando se dio cuenta que ya en la guerra la llevaba perdida, a él lo agarran preso. Y entonces le dan un mes para liberarlo, pagando una cantidad de sumas de dinero porque tenía plata, y es como coger a un capitán o una persona de alto rango y usted me da esto y tal cosa, si no en un mes yo lo echo a un río que se llamaba ya en Italia el río Piave. Y el río Piave era que lo echaban allá y él moría, como colgarle aquí una cosa y se va a morir. Volvemos a su familia porque su mamá le enseñó a orar. Fíjese, le enseñó a orar. Y uno encuentra personas que no dicen ni una Ave María, pero en el momento del susto se saben hasta las oraciones que rezaba la abuela, ¿no? Porque vuelve a revivir ese momento de conexión con Dios y él se acuerda que su mamá le enseñó a orar y él se encomienda a la protección de la Virgen María, llamada la Virgen María en Treviso, la Madonna Grande, y se encomienda y le hace una promesa. Y la promesa que le hace, si usted, Virgen, me libera de este lugar, yo comienzo a cambiar de vida, ¿no? Así como cuando usted le hace una promesa a una persona, ¿no? Yo le prometo que usted me da esto, pero yo le doy esto, ¿sí? Esas promesas que uno hace, pues que eso es muy antiquísimo, ¿no? Una persona, por ejemplo, que paga una promesa a una misa, que paga una promesa a una novena, pues fíjese que ya en esta historia de San Jerónimo se viene dando estas promesas y ya faltando ya casi un día para pagar la suma, y si no, pues será echado al río. Imagínese usted con una piedra en el pescuezo, pues va a morir, ¿no? Y él se encomendó a la Virgen, y ese día la Virgen milagrosamente lo sacó de allí de la cárcel, y él, en gratitud a la vida, le entregó las cadenas que él tenía, porque tenía unas cadenas amarradas, se las entregó a la Virgen en Madonna Grande, y comienza un proceso totalmente de conversión, un proceso de cambio en su vida, gracias a esa experiencia que encontró bajo la Virgen María, pero que su mamá Leonor desde muy niño le había enseñado a hacer una oración. Si quiere, hacemos una corta pausa y usted ahí salude a los fieles mientras que están ahí, todos los que nos están oyendo, ahí a los seguidores. Gracias a todos los seguidores que nos están acompañando con esta bonita historia del patrono de la Fundación Siervo de Jesús y María Auxiliadora, San Jerónimo Emiliani. Y hoy nos acompaña el padre Eider Armando. Una pausa y ya volveremos en otro momento para continuar con esta bella historia.